Existen diferentes puntos de vista con relación a la doctrina de la expiación de Cristo que han sido ofrecidos a través de la historia de la iglesia cristiana. No todas estas son bíblicas. La posición correcta es la expiación sustitutoria, ya que esta significa que Cristo tomó nuestro lugar, lo cual es claramente enseñado en la palabra de Dios. La expiación vicaria o sustituta. La posición de Miapik es la conocida como la expiación vicaria. La palabra vicarios significa sustituta. Por lo tanto, Cristo fue un sustituto que tomó el lugar y sufrió la pena que le correspondía a otros. Este fue también un acto legal en el cual Cristo cumplió la ley y pagó penalmente la pena por el pecado. ¿Es bíblico decir que Cristo tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo? Claro que sí lo es. Primero que todo, veamos algunos ejemplos de sacrificio vicario o sustituto en el Antiguo Testamento. Génesis 22:13 dice la Escritura: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Note que el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Este fue un sacrificio de sustitución, lo que significaría exactamente vicario. Más adelante vemos una profecía de la obra expiatoria de Cristo en Isaac. Tenga en cuenta el lenguaje de sustitución. Isaías 53, 4 y 5 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por Isaías podemos ver en los versículos anteriores que Jesús estaba profetizado para sufrir nuestros dolores, para ser herido y abatido de Dios, lo cual nos correspondía a nosotros los pecadores, y que el castigo que nos correspondía cayó sobre él. ¿Puede ser esto más claro? Lo que nos correspondía debido a nuestro pecado cayó sobre Cristo. Por eso Cristo fue nuestro sustituto. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús claramente fue una sustitución, el cual fue hecho pecado para nuestro beneficio. Así como fue ofrecido el carnero y sustituyó a Isaac, Cristo fue ofrecido en sustitución por nosotros. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, que fue entregado por nuestras transgresiones, que llevó nuestras tristezas, sufrió nuestros dolores, fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y se hizo propicio por nuestros pecados. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
La palabra propiciación en forma apropiada significa la remoción de la ira por el ofrecimiento de un regalo. La propiciación trata adecuadamente con la ira de Dios. La ira de Dios se debe a los requisitos legales de la pena que le corresponde al pecador, a aquel que ha quebrantado la ley de Dios. Recuerde, el pecador es alguien que ha quebrantado la ley de Dios. Por la misma legalidad de la pena, tenemos evidencia de que el sacrificio de Cristo fue para evitar la ira de Dios contra toda probabilidad que tenían los pecadores. Jesús se convirtió así en nuestra propiciación y alejó la justa ira de Dios de sobre nosotros. Ya que la ley de Dios debe ser cumplida apropiadamente y no puede ser ignorada, Jesús fue el que cumplió la ley y nunca pecó. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y se convirtió en pecado para nuestro beneficio, sufriendo así la pena de muerte por el pecado. La muerte de Cristo fue un pago legal. En adición a que el sacrificio de Cristo es vicario, este también fue completamente legal. La legalidad tiene que ver con la ley. Pecar es quebrantar la ley de Dios. Cuando una ley es quebrantada, se requiere un castigo. No hay castigo sin ley, y no hay ley sin castigo. Cuando una persona es sentenciada a pasar un tiempo en prisión, esto se hace basado en los requisitos que exige la ley. De la misma forma, la sentencia que recae sobre aquel que quebranta la ley de Dios es muerte. Segunda a los Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo nos dice que tuvimos en nosotros mismos una sentencia de muerte. Esta oración se debe al rompimiento de la ley de Dios por parte nuestra. Por lo tanto, delante de Dios somos legalmente culpables por haber quebrantado su ley. Aún más, cuando estaba en la cruz, Cristo dijo, consumado es. En griego es tetelestai, y era un término legal. La sexta palabra o dicho que Jesús habló desde la cruz fue la palabra individual tetelestai, la cual significa consumado es. Se han recuperado recibos en papiro por pagos de impuestos con esta palabra escrita en forma cruzada en estos recibos, lo que quiere decir pagado en su totalidad. Esta palabra en labios de Jesús tuvo un gran significado. Cuando Él dijo consumado es, Él quiso decir que su obra redentora estaba completa en todo el sentido de la palabra. Él se había hecho pecado por nosotros y había sufrido la pena de la justicia de Dios, la cual merecía la muerte. Jesús conocía la cultura de la época y específicamente usó esa palabra, tetelestai, la cual era usada en declaraciones legales en el antiguo Israel cuando una deuda legal era completamente pagada. ¿Por qué era esto legalmente necesario? Debido a que el pecado tiene poder legal por la ley de Dios. La ley tiene un solo castigo y ese castigo es muerte. Primera a los Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra completa de la expiación de Cristo fue una acción legal en la cual Jesús sustituyó a los pecadores y pagó el requisito legal del castigo por el pecado, la muerte. Esto es lo que enseña la Escritura y nosotros en MIAPIC nos aferramos a las enseñanzas bíblicas.